Somos José Ángel Talavera y Laura Puerta y estás escuchando Detrás del Desfile, un podcast patrocinado por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Caravaca. Bueno, bienvenidos al último capítulo de la temporada. Último ya. Muy fuerte. O sea, que me lo he pasado tan bien, Laura. Me lo he pasado tan bien conociendo a tanta gente. Ha sido genial. Ahondando en tanta historia. Escucharlo a todos. Estoy todavía con la resaca emocional de las historias de Antoñita. Pero bueno, pues es que al final todo lo bueno se acaba. Efectivamente. Y nada, pero aún así nos quedan dos entrevistas muy chula, especiales, muy guay. Chula. Aparte de temas que sabemos que a la gente le encanta, que es todo el tema del enjaezamiento. Hombre, sí. Ya lo hemos ido tocando un poquillo más esta temporada, porque hemos estado con Juanmi, por ejemplo, que nos estuvo contando también un montón de cosas que tienen que ver con eso. Pero vamos a ahondar un poquillo más, sí, ¿no? Sí. Vamos a entender un poco también este trabajo artesanal. Así que, bueno, ya tengo también la última pregunta de la semana. A ver qué me dice hoy. A ver qué te cuento, Pues mira, mi pregunta es así un poco como más abstracta, ¿sabes? No... A ver. Sabes tú que yo hago preguntas Sí. difíciles, que ni yo sé contestar, o sea, ahora veremos a ver lo que te digo. Pero, ¿qué sonido, olor o imagen te hace saber que ya estamos en fiesta? Te lo he dejado abierto, sonido, olor o imagen. Vale. A ver, yo creo que de sonido, una buena charanga. Es que ya lo vimos que el día de la convivencia de los caballos, del artesano, había charanga por la calle. Y yo dije, es que esto es el prebaile de los bailes. Claro. Y para mí eso creo que es un sonido muy peculiar, ¿no? También las campanadas, el arboroto, el sonido que hay en Caravaca en los bailes, eso ya me dice que estamos en fiesta. Sí, la energía. Total, sí, total. Guay. Sí. Y bueno, el olor también, el baile del moro, el olor a pólvora. Por supuesto. A ti te encanta por ese supuesto, olor. es que pasa por mi calle, yo ahí maquillando a las moras que se van y de repente me retumba todo el edificio. Ya, total. Pero es genial porque yo ya me levanto con el ánimo subido. Qué fuerte. Pues mira, Fíjate tú que mi sonido, que yo te voy a decir, no tiene nada que ver, pero yo recuerdo de pequeño escuchar el típico sonido de los puestos que los montaban por mi calle tu zona. Y todo eso. Sí. Pues el clean ese de estar montándolo todo, ese es como mi sonido que me acontece a las fiestas. Total. Así que pues mira, fíjate tú. Muy nada, bien, vamos a empezar ya empezar. nuestras entrevistas. Hoy tenemos eso, lo que ya hemos dicho, dos invitados muy especiales, muy guays, donde queremos conocer un poco su historia. Así que bueno, nuestra primera invitada, Glory, bienvenida. ¿Qué tal? Nada, pues bien. Pues tú has dedicado tu vida al bordado, ¿no? Sí. Y es una de las partes más laboriosas que tenemos y la más espectacular del enjaezamiento también. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco el inicio de este oficio, cómo comenzaste tú y qué fue lo que te enganchó también. Queremos saber un poco tu historia. Pues la verdad es que el empezar fue un poco de carambola, porque yo soy administrativa, pero mi suegra lleva toda la vida bordando los caballos del vino, y cuando tuve a mi hija la pequeña, pues era un poco más complicado dejarla, irme a trabajar, y me animé. Hubo una peña que me dio como la confianza para empezar. Yo siempre me había gustado un poco el coser, el dibujar y cosas de esas, y entonces realmente pues me eché para adelante y digo, yo voy a probar a ver lo que pasa. Y hasta el día, hace 20 años. Entonces, ¿recuerdas el primer enjaezamiento en el que participaste? Sí, claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues esa experiencia fue muy bonita, porque bonita y a la vez con un poco de miedo. Fue la peña aspirante. Ellos fue el primer año que le pusieron oro también a su manto y confiaron en mí. Y yo pues fui bastante atrevida y dije, venga, pues yo de aquí salgo. Y esa fue la primera vez que yo puse oro. Qué fuerte, pero ¿y cómo se aprende? ¿Cómo aprendiste tú a...? A ver, yo, quieras que no, de novia, luego de casada, pues que subía casada de mi suegra, y yo la veía, y alguna vez también en apreturas, pues siempre todas las manos son buenas, entonces pues alguna vez había empezado, pero poca cosa. Me subí allí con mi suegra una semana, pero yo dije, yo me voy a mi casa, que yo en mi casa estoy mejor. Y luego dudas, con fotos, subía, pues yo qué sé, pues fijándome mucho.
Realmente al final me enseñó sola. Observando. Y nos puedes contar también un poco cómo ves tú el cambio del bordado festero desde que tú comenzaste hasta este entonces, hasta ahora. Ha cambiado muchísimo. Porque yo, por ejemplo, cuando yo empecé, lo que se bordaba en mi campo, que es el oro y pues era monumentos, fachadas, era solamente eso. Y ahora se meten un montón de cosas, es impresionante el cambio, es abismal. Porque entonces se utilizaba solo oro y plata, ahora hay muchísimos más materiales que embellecen mucho más las cosas y bueno, es que no tiene nada que ver. No es que fuera antes peor ni mejor, es que es diferente. Ha evolucionado muchísimo. Y bueno, pues nosotros, o sea, todos los capítulos digo lo mismo, pero es que es la verdad que nosotros no tenemos tampoco tanta información sobre esto. Efectivamente. Entonces nos gustaría ahondar un poco también en que nos cuentes un poco con más detalle cuáles son las técnicas de bordado que utilizáis para eso, para emplear en los enjaezamientos de los caballos del vino. A ver, pues las técnicas sí es verdad que son básicas, pero luego va ya también en la imaginación de cada bordadora, el conjunto que haces conjunto con el diseñador y los mismos que dirigen la peña, pero realmente lo que es la técnica es la misma técnica que se utilizaba hace 20 o 30 años. Lo que pasa es que ya han salido puntos nuevos porque al final tanta gente trabajando en eso, el bordado de Caravaca evoluciona muchísimo. No es como a lo mejor, por ejemplo, el bordado en Sevilla o en Lorca, que es el clásico. Aquí tú coges un manto de hace 20 años y coges un manto de ahora y dices tú, No tiene es nada que ver. imposible. Nosotros estuvimos hace un mes y medio en IFEMA, en Fitur, y la gente alucinaba de ver el trabajo que se hace en Caravaca. Es que mezclan muchísimas cosas. Es que Qué no es guay. solo el cordón, tú pones tu oro y ya está, no. Aquí lo mezclamos todo. Entonces, realmente, pues es un trabajo muy laborioso y muy creativo. Al final, al ser tan elaborado, ¿cuánto tiempo puede llevar el completo de hacer un manto? Y también, ¿qué es lo más, supongo que todo al final, como es tan minucioso, pero qué es lo más complicado de hacer? A ver, el proceso deberíamos tener un año, pero nunca lo tenemos. Ya. Entonces, empezamos por ahí. Pero por lo menos 10 meses sería lo ideal, que tampoco están. Todo es complicado porque la que Claro. hace la seda para ella es complicado. La que hace las caras, tú piensas que con una foto te hacen las Bueno, caras eso es. perfectas. Y nosotras nos dan un lienzo con el dibujo solo. O sea, si lleva 3 rayas, tú te traen 3 rayas y tú ahí, tu imaginación es la que vale. Qué O fuerte. sea, todo lo que veis al final, el trabajo que se ve, a ti el diseñador no te marca. O sea, hacer diseños, lo que sea una casa como sea un árbol, pero Claro. tú ahí está tu imaginación de meterle el oro, los materiales, o sea, hacer el conjunto, para que luego, pues, lo que se ve que es un espectáculo. Qué fuerte. Y entonces, ¿cuántas personas en total tú dirías más o menos? Supongo que depende del manto y de la peña y Mm. todo eso, pero ¿cuántas personas dirías tú que forman parte del bordado de un manto? Pues las primeras que empiezan son las de la seda. Sí es verdad que antes los mantos llevaban muchísima más seda que ahora, pero bueno, ellas son las primeras que empiezan. A continuación van las de las caras, que ahora también se hacen en la parte, es que antes se trabajaba con una pieza en concreto, la manta venía completa, ahora no, ahora es todo en Claro. piezas, entonces, y nosotros que somos la última. Y bueno, detrás de nosotros vienen los gente de los mantos, que es la que los monta, que también es un trabajo complicado. También el bordar es algo Mm. que necesita muchísima paciencia, Mucha. muchísimo mimo, muchísima precisión, pero también sabemos que es emocional, ¿no? Es algo que necesita también su emoción. Y también queremos saber qué trabajo para ti ha sido el que más te ha marcado, el que digas, este le tengo un cariño especial. A ver, es muy complicado porque en 20 años he hecho muchísimas cosas. Y como todo te implica a un nivel emocional muy alto, porque realmente es como, yo lo comparo con, no es como tener un hijo, pero realmente a ti te lo dan y tú eres la que lo termina. Entonces es que sale de ti. Pero, a ver, de los trabajos que más me han marcado, pues uno de ellos fue el año pasado la Peña Caprichoso, porque fue una innovación. Cuando llegaron allí, que nosotros somos un equipo, con la maqueta, que era una corona, imaginaros, Muy cómo fuerte. captas tú eso para que luego eso desmontado y puesto que combine todo bien. Es que nosotros tenemos que ver
O sea, con un papel tenemos que ver el final. Exactamente, Sí, sí, desde sí, antes claro. ya tenéis que ver el Entonces, Tenéis que darle la resultado. vista a vosotras. ahí está nosotras. Aparte de, no es simplemente sentarte y poner oro, y poner un color, o poner Ya. otro. Es que tu mente tiene que llegar hasta el punto de ver cómo se va a terminar, juntándolo todas las piezas que combinen y todas las cosas. Madre mía, es que Muy eso fuerte. Entonces, es pues, muy el año fuerte. pasado muy para mí, fuerte. porque fue un manto, a ver, que todos son preciosísimos y yo le pongo, a todo lo que trabajo que hago le pongo la misma ilusión. Pero como fue un reto, entonces pues se me quedó más grabado. Claro. Cuéntanos un poco cómo te sientes tú al ver ese trabajo terminado y ver que el trabajo tuyo y de tus compañeras habéis contribuido a crear una verdadera obra de arte. O sea, ¿cómo vives tú ese momento del día uno, de ir a ver los mantos, verlo ya todo expuesto, que encima de todo con los años ha ido evolucionando muchísimo? Total. Sí, Las Y exposiciones ahora las son exposiciones son locura. casi una Sí. experiencia. exactamente. Es casi, o sea, meterte como en otro Sí. mundo y inmerso solo en Mm. ese momento. ¿Cómo lo vives tú? A ver, pues se vive como con muchos nervios, porque realmente nosotros no lo vemos acabado. Entonces, cuando tú llegas a la exposición, que normalmente somos las primeras, pues el año pasado en concreto, con los 2 que hicimos, participamos en más, pero hicimos 2, pues incluso y a mí y a mis compañeras se nos saltaron las lágrimas, porque Normal. ves el trabajo realizado y te emociona, te sientes orgullosa, es que son muchas emociones a la vez, entonces es no sé, Da mucha experiencia. emoción. Y luego pensar de lo mal vivirlo. que se pasa adelante es Claro. porque son muchas horas, son muchas calentamientos de cabeza a ver cómo lo hacemos para. Entonces, claro, es un proceso muy largo y luego cuando lo veas acabar, pues mucha satisfacción. Bueno, eso también te queríamos preguntar, que si hay alguna vez, alguna anécdota que tú recuerdes de que se os haya echado el tiempo encima o hayáis tenido de Claro, repente un supongo que habrá contratiempo o muchos algo, sí. contratiempos. Sí, mira, yo o sea, yo que yo he trabajado muchos años sola, nunca he terminado siempre bien. O sea, una semana antes, siempre. Pero normalmente siempre vamos hasta el último minuto. Y anécdotas pues muchísimas, pues desde ponerte a montar un bastidor que se te raje, Madre y echarte a mía. llorar, o Madre estar mía. bordando y que se te abra, o terminar y decir tengo 3 días para preparar las cosas de mi casa y llamarte una peña que no salimos y no allí a bordar y estar un día y una noche sin Buah. acostarnos. Muchísimas. Madre mía. Es que es muy Anécdotas de fuerte. risa y anécdotas para llorar. Hemos tenido de todas. Tienes de todas. Sabemos que también el bordado es algo que ha pasado de generación en generación y vemos que hay más personas jóvenes implicadas, pero ¿cómo ves tú el futuro también de todo este tema del bordado? ¿Tú crees que está relevo ahí? A ver, nosotras desde noviembre hemos dado un paso Eso, sí. importante, hemos hecho la primera cooperativa de bordadoras de Caravaca, para todo eso, para que esto el día de mañana sea un trabajo digno como cualquier otro trabajo. Total. Porque hay mucha gente joven que le gusta. Yo tengo a mis 2 hijas que bordan. Qué bien. De verme a mí les gusta, pero entonces yo, por ejemplo, si mi hija mayor, que es la que más ahora mismo más implicada, cuando se fue a estudiar la carrera me hubiera dicho, mamá, quiero bordar, yo le hubiera dicho, no, a ver, porque no es un trabajo, yo casi siempre está trabajando en 2 sitios. Porque O sea, no he tiene, estado Claro, bordando claro, y tu y trabajo, teniendo porque otro no aparte. podíamos trabajo. cotizar, no tenías, te pones mala, no te cubre nada. O sea, era un trabajo como un poco hobby, pero Sí. ya gracias a la cooperativa creemos que esto va a cambiar, luego vamos a hacer cursos. Yo animo a la gente joven porque es un trabajo bien, precioso, porque es preciosísimo, es como el que está pintando un cuadro. No sé, es que es muy bonito. Luego también, Me a mí por lo encanta. menos me relaja Sí. muchísimo. Yo estoy bordando, es que me voy a otro mundo. Eso es Y lo que, yo, lo que sí. más me llama a mí la atención yo me de puedo tirar bordar. 10, 12 horas bordando y sin hablar. Es Hay que una es eso. barbaridad, Sí, es que es muy sí. fuerte. Y además yo, por ejemplo, mi hija mayor se pone a bordar conmigo y si alguna vez me pongo, que yo no hablo mucho bordando, pero si hablo, dice, mamá, no hables, porque es que es Está realmente inmersa ahí sí, y es que sí. está ahí en cada Y una en estás su creando mundo. realmente, Total. es que estás creando y tú Sí, vas sí. viendo lo que va evolucionando y ya estás pensando, estás aquí, estás pensando, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Claro. Entonces, pues, pero yo animo a la gente porque es una cosa que debe de seguir, que no se debe de perder. Qué Y que bueno. tenemos que darle voz. 100%, Sí, exactamente. Sí. Tenemos todos también un compromiso Exactamente. con que esto siga y es un poco lo que hablábamos antes, sí. que realmente, pues sí, o sea,
tenemos que hacer un poco por motivar a los jóvenes porque Exactamente, no sí. se sabe tampoco, porque, bueno, No, me es que no lo incluyo todo el sabemos, rato. literal. Yo no sé tampoco nunca lo que hay detrás, ¿sabes? Obviamente todos sabemos que es una cosa que cuesta mucho, Mucho que ahora, hay mucho sí. trabajo, pero para nada, bueno, y ya la emoción que se siente al hacerlo, al Sí, desempeñarlo y sí. todo eso. Entonces, ¿qué alternativa ves tú, qué crees tú que se podía hacer aparte de todos estos cursos y talleres que ya se están empleando? ¿Qué manera crees tú que se podía acercar este tipo de oficios a la gente más joven? Pues yo creo que aparte de los cursos, ya te digo, pues un poco puertas abiertas, que la gente que te viera haciéndolo. O sea, Exacto. Claro. porque nosotros cuando estuvimos en Madrid, eso fue, estábamos allí, Lucina, estábamos bordando en medio de allí del stand y tú no te puedes imaginar la gente, porque es que se quedaba alucinando. Embabado. Entonces, lo Claro. bueno sería que la gente pudiera vernos en ese labor, ya no solo en el oro, en las caras es una maravilla, porque te pones una foto y ya a puntico, que Sí. se hace todo. Es que aquí es muy importante que la gente vea que es todo artesanal. Entonces, Completamente. sería una cosa buena, una puerta abierta que la gente pudiera estar cerca y verlo. Súper buena idea. Sí. Espero que quien lo esté viendo se lo apunte. Sí, Sí, total. sí, sí, sí. Porque es Que es muy buena súper buena idea. idea. Y yo, Sí. vamos, yo estaría el primero allí viendo porque me encanta. ¿Y tú crees que la gente realmente llega a valorar todo lo que dedicáis, todo el tiempo que empleáis en cada pieza? ¿Tú ves luego en la calle que la gente lo valora? A ver, es como habéis comentado ahora mismo, Sí. a ver, a veces la gente no lo valora por la ignorancia de que no sabe lo que conlleva, pero sí es verdad que la mayoría de la gente de Caravaca sabe lo que en todas las casas casi hay alguien que haya estado implicado, Mm, entonces saben el trabajo laborioso, porque es que, ya te digo, desde el primero que el diseñador, a las manos nuestras, luego terminamos nosotras y el grupo de la peña, eso, tú al final le das un lienzo engrudado, o sea, y el trabajazo que hacen también después, total. que es mucho trabajo, montalo, es que esto es, Todo. a lo mejor no, sí lo valora la gente, pero no sabe exactamente Es muy Es que al difícil final llegar a hasta que no ponerse. estás dentro y lo ves con tu ojo exactamente, y lo sientes, es no, muy difícil ponerte en la piel. es muy difícil, es muy Porque es que difícil. solo vosotras sabéis todo lo que ha Sí, conllevado las horas, la hora, los agobios, todo. sí. Sí, sí, Vas contra reloj, que claro. también eso influye, no es lo mismo tú ponerte Mm. a abordar y decir, bueno, es que tengo tiempo. Entonces yo hago algo, no me gusta, no, aquí vas contra reloj Mm. y no puedes ni perder un momento para nada. Entonces, pues, lleva mucho estrés. Bueno, Glory, pues entonces para ir terminando un poco, si tuvieras que describir el arte del bordado, porque es que es todo un arte, ya lo estamos Sí, sí, viendo. sí, sí. Yo ahora, Laura, yo no sé tú, pero yo quiero bordar Queremos ahora. ser Sí, bordadoras. yo cuando queráis lo Por enseño, no tengo Yo, problema. o sea, No, cada vez a los que viene quiero cursos hacer tenemos algo. que ir a verlos. Pero sí, o sea, me encanta este momento. Total. Pero si tuvieras que describir eso del arte del bordado en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Madre mía. Te lo pongo Muy difícil. difícil. Sé que te lo Es pongo que difícil. englobarlo en una palabra es muy complicado. Es que hay mucha evolución, orgullo, pasión. Es que el abanico puede ser grandísimo porque realmente es que no lo puedes describir en una palabra. Como tú has dicho, una obra de arte y entonces también a cada persona te transmite una cosa. Sí. Yo cuando termino un trabajo yo me siento muy orgullosa, lo primero. También soy muy crítica conmigo. Y si hay algo que no me gusta, yo sé, Mm. pero el orgullo es, no sé, es que no sé cómo, no sé qué palabra decirte para que tú me puedas entender. Qué guay, pues eso digo yo. Nos tendremos que ir un día contigo a tu Claro. casa. Exactamente. A verlo de primera mano. Nos tendremos Que que ir eso... contigo a tu casa a que nos enseñe Sí. a verlo contigo y a vivirlo. Sí, Sí. Que desde luego espero que la gente en su casa se haya contagiado de estas ganas. muchacha, claro, Efectivamente. yo soy mora, ¿eh? Es que mi historia es complicada, es que yo soy mora. Y yo, gracias a mi marido, conocí los caballos del vino. Pero mis hijas son muy caballistas las dos, y somos un equipo. Tú vas a mi casa ahora mismo y está el bastidor puesto, estamos todos bordando, ¿eh? Qué fuerte. Di que sí. Y O mi sea, tener ese hermana, una de mis sentimiento en tu hermanas se ha casa. enseñado y también borda muy bien. En la cooperativa estoy con mi cuñada, con otras muchachas, o sea Mm. que es una cosa que se contagia. Total, Se toda contagia. al final es casi Y un se estilo nota de vida. también. Sí, Sí, es un sí. estilo de vida al final, sí. Pues nada, ya para terminar,
También hemos preguntado a todos los invitados, una pregunta más general, que es ¿qué significa Caravaca para ti? Pues Puerto. Claro. No concibo no estar en Caravaca. Es que justo tu Porque casa es que es todo. Es que aparte somos una casa festera, Sí. ya a nivel de Caballo del Vino, y aparte yo me crié en una casa festera porque mi familia hemos sido moros, yo desde los 3 años está saliendo hasta que, pues hasta hace pocos años que dejé de salir. Entonces yo no concibo no estar en Caravaca. Qué Pues, guay, yo Glory. no lo concibo y creo que mi familia tampoco. O sea que Bueno, pues darte las 1.000 millones de Mil gracias millones. por A estar vosotros, aquí a con Y nosotros. por enseñarnos contarnos. también lo que hay, todo el trabajo que hacéis, Sí. que es muy importante. Me ha encantado, Sí, me encanta muy tener bonito. esta charla y eso, pues a ver si vamos El cogiendo siguiente curso, ejemplos. el siguiente Estamos curso aquí ese. muy a gusto, aquí sentadicos, hablando con la gente, No, pero que también sepa la gente que está en el curso. Si Sí. alguien tiene una inquietud, alguien pues le gusta verlo, pero a la vez dice, oye, pues mira, a lo mejor el hilo y la aguja Exactamente. me viene bien, pues ya sabe que vaya a ayudarlo. Sí, a partir de a través de la cooperativa lo Sí. hemos ofertado. Eso está genial. Estamos todo el invierno, pasa que ahora no son momentos porque Claro, hemos tenido que no. decir a la gente que se Claro. esperara, pero estamos allí para enseñar. Porque es un arte y un trabajo que no se debe de perder en Caravaca de la Cruz. Por supuesto que no. Porque los trabajos tendrían que estar todos hechos en Caravaca. Eso es Total. verdad. Sí. Eso es verdad, pero bueno, lo hablábamos Poco a también, poco, que al final es sí. muy difícil. También hay mucha gente que trabaja esto desde aquí, pero también hay tanto manto Sí. que hacer que al final también es Pero normal ya que... casi el 90% se hace en Caravaca, ¿eh? Poco a Bueno, poco mejor, vamos trayéndolo mejor, a nuestro sí. terreno. Sí, Mejor, Ya está. 100%. Sí, Sí, sí. Que se haga en Caravaca y se viva en Caravaca. Efectivamente. Exactamente, y que es un bordado único que es diferente a todos del mar. Cualquier bordado Único que en tú... el mundo. Eso está claro. Sí, es verdad, es único, Sí. porque la mezcla que se hace aquí no se hace en ningún sitio. Mm. Bueno, pues de verdad, gracias, Muchas gracias. por contarnos toda esta información. Esperamos ver tus trabajos en la calle, que seguro supuesto. que están... Divino. Chulísimo. Divino. Este año Sí. mucho mejor. Pues Así nada, estaremos el que día 1 gracias. ahí en las exposiciones expectantes. A tope, a tope. Mil Muchas gracias. A vosotros. Entonces seguimos hemos llegado a la última entrevista de este año. No quiero que acabe. Ya, tía. Como siempre. O sea, es que es bastante fuerte, pero bueno, mira, acabamos de hablar con Glory y ha sido súper inspirador Ha sido y a mí me ha muy, encantado. muy guay. Me ha encantado porque o sea, sabía que el Al bordado final era sabemos fuerte. que algo minucioso, pero claro, tanta hora, todo es que lo dan todo. Yo quiero aprender, ¿eh? Sí. O sea, tenemos que hacer los deberes. tenemos que hablar, lo tenemos que Tenemos que hablar. hacer los deberes. Y ahora vamos a hablar un poco con otro invitado, con Jesús. Hola, encantado Bienvenido. de tenerte aquí. Hola, muchas Bienvenido. Nada, vamos a hablar un poco contigo sobre el tema también del enjaezamiento y cómo se genera todo este ecosistema dentro de una peña caballista. Así que cuéntanos para empezar cómo comenzó un poco tu relación con todo este mundo. Bueno, pues entiendo que casi como la mayoría de los que estamos metidos en este proceso, al principio coqueteando con un poquito de curiosidad y dejándonos llevar por los que en ese momento eran los que estaban un poco con las riendas del enjaezamiento. Al final nuestra peña, aunque ya es una peña que está muy bien posicionada dentro del bloque del enjaezamiento, bueno, cuando nosotros empezamos era una peña de gente tremendamente joven, donde, bueno, el enjaezamiento en primera instancia no era uno de nuestros objetivos capitales porque, como te digo, tendríamos 14, 15 años, Claro. por lo Qué tanto, fuerte. era una peña de amigos. Era una peña de amigos en la que, pues como cualquier peña de gente joven, nuestro objetivo pues, era pues, disfrutar de las fiestas, pasarlo bien. Y a partir de ahí, pues bueno, empezó nuestro coqueteo con el mundo del enjaezamiento porque el enjaezamiento en la Peña Caprichoso creció al mismo ritmo que hemos crecido nosotros. Al final, por suerte, los que estamos involucrados en el proceso dentro de la peña hemos sido los mismos prácticamente durante todo el tiempo y por suerte hemos ido aprendiendo poquito a poco y despacio, que creo que es la mejor manera de aprender porque es como te va calando el mensaje, cómo va aprendiendo la gente que sabe. Nunca hemos tenido complejos de preguntar a gente que eran nuestros predecesores en esto, cómo se hace esto, cómo se monta esto, en qué consiste. Y como te digo, hemos ido aprendiendo desde pequeñitos y eso nos ha llevado a la posición que tenemos ahora. Y para comenzar, un poco empezar por el principio, ¿no? Que es como peña, en el enjaezamiento, ¿cómo veis el año?
¿Cómo se organizáis? organiza? ¿Cómo es decir, venga, vamos a empezar? ¿Qué es la peña? ¿Qué hace? El curso escolar, ¿verdad? Sí, Exactamente. claro. El curso caballista. Bueno, el curso caballista empieza muy pronto, empieza tan pronto como que empieza en mayo. Estos son casi 365 días, siempre te dejas como una especie de impasse cuando terminan las fiestas porque necesitas recomponerte independientemente de lo que haya pasado en las fiestas, pues necesitas recomponerte, necesitas descansar, necesitas coger ideas nuevas, pero vamos, el curso es prácticamente un año. Y a partir de ahí, pues bueno, siempre y cuando el equipo se mantenga, cuando digo equipo me refiero pues, a las personas de la peña que están detrás de todo este proceso, pues siempre se empieza pues, con una concepción inicial. Sí que es verdad que el modelo de los Caballeros del Vino ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte y ya ahora, por lo menos nuestra manera de entenderlo, que Sí, también sí. es un poco más particular, siempre nos gusta entender esto como primero saber qué queremos hacer, primero tener un concepto, tener un modelo, tener las ideas claras, intentar visualizar el producto final y a partir de ahí empezar a crecer. Entonces, claro, pues mediados de mayo, finales de mayo, principios de junio, ya hay que empezar a tomar decisiones. Es un momento también muy complicado porque acabas de salir de la Vienes vorágine. con, Claro, vienes claro. con toda la euforia. Claro, o la decepción. O la decepción. Depende Sí. del momento, pero sí que No. es verdad que viene agotado. Sí. Agotado porque es un proceso largo, es un proceso exigente, extenuante, donde los últimos días previos a la fiesta son, como decía un amigo mío, entre el día y la noche no hay pared. Entonces, se hace largo. Entonces, claro, cuando llegan las fiestas, terminan, necesitas descansar. Además, coincide también con el principio del verano, es un momento en el que a nadie apetece. Pero si quieres comprometerte para el año que viene seguir en los mismos términos de calidad, Claro. tienes que empezar. La parte creativa para nosotros es clave. Y aparte la parte de la simbología. Para nosotros ya no solo es que el proceso sea creativamente atractivo, sino que también tiene que tener un sentido, tiene que tener un mensaje. Por lo tanto, nos involucramos mucho en esa parte y al mismo tiempo pues, son como varias carreteras en la misma dirección. Al mismo tiempo que estás pensando en la creación, estás pensando en cómo debes terminarlo, estás pensando en los materiales, todo el rato como- estás un pensando en quién te va a abordar la principio- seda, estás pensando en quién te va a abordar oro y pedrería, estás pensando en qué tipo de acabado diferencial quieres utilizar para ser distinto a los demás y posicionarte y intentar dar un giro, Madre una mía. vuelta de tuerca adicional. Por lo tanto, son como muchos frentes abiertos al mismo tiempo y esa fase de creación a nosotros por lo menos nos consume mucho, porque aunque luego la parte de bordado, montaje, etcétera, etcétera, también es extenuante, pero nos consume mucho en inicio y nos penaliza, entre comillas, entendedme, porque nos hace quizá empezar un poquito más tarde. Yo recuerdo que hace unos años se empezaba a abordar prácticamente en agosto. Prácticamente en Qué agosto. fuerte. Y nosotros llevamos 2 años que estamos empezando a abordar casi en diciembre. Madre mía. Madre mía. Se nos complica porque nuestro proceso inicial se nos alarga en el tiempo porque preferimos tenerlo todo muy atado. No queremos luego, o sea, la improvisación, por lo menos a mí, Es mejor, es a mí me mejor. pone muy nervioso la improvisación y prefiero tenerlo para bien o para mal. Es decir, luego Sí. nos equivocaremos o no, pero yo prefiero tenerlo muy atado al principio Claro, y, lo mi dejáis equipo, todo. y mi equipo también es muy concienzudo en ese aspecto. Entonces, pues, ese proceso al principio no Claro. cuesta arrancar, pero Qué bueno, fuerte. bien, Al final se lleva. se lleva. Hablas todo el rato refiriéndote a un equipo. Sí. ¿Cuántas personas forman parte de ese equipo? ¿Cuántas personas están implicadas en todo ese proceso que hace luego ver la obra de arte final dentro de una peña? Entiendo que te refieres a los que son miembros de la peña, dejando al Exactamente. margen diseñadores, Exactamente. bordadoras, etcétera, etcétera. Pues seremos en torno a 10, 12 aproximadamente. ¿Y os encargáis todo, ponéis todo en común o cada uno tiene como una Su puesto. función? Sí, tenemos como lo tenemos parcelado, lo tenemos como muy repartido, aunque en la mayoría de las funciones intentamos opinar todos, intentamos escucharnos entre todos, procuramos retroalimentarnos de las ideas, porque al final 10 cabezas, 12 cabezas piensan mucho más que una. Total. Y aunque cada uno es especialista, porque al final llevamos mucho tiempo en esto, llevamos haciendo mantón casi 20 años. Es que es muy fuerte. Entonces, aunque al principio no eran con la intensidad y que se hacen ahora, al final cada uno se ha especializado en una parcela. Y lo bueno es que nosotros nos lo tomamos con mucha naturalidad, porque antes de ser compañeros de enjezamiento somos amigos, que esa es una de las grandes Sí. ventajas de todo esto y que es lo bonito Total. de esta historia, porque al final se forjan grandes amistades, Mm. grandes amistades con esto.
Y nos conocemos y tenemos la naturalidad como para saber, no, es que esto a ti se te da tremendamente bien y a mí se me da tremendamente bien lo otro. Encajamos bastante bien en ese sentido, nos escuchamos bastante bien y tenemos las funciones muy repartidas. Es más, muchas veces tenemos las funciones tan repartidas que no queremos meternos en como dice Claro, mi abuela, en el no queremos trabajo del meternos en lo otro. fregado. Cuando ya empezáis, ¿cómo surge la idea de cada diseño? O sea, ¿tenéis algún criterio que tengáis que seguir a la hora de elegir, no sé, la temática, algún elemento decorativo? ¿Cómo hacéis eso? Esto es súper personal. Sí. Esto es súper personal. Yo aquí te voy a hablar de nuestra realidad particular, porque cada peña lo hace de una manera. La nuestra no es que sea ni la mejor ni la peor, es la nuestra, y por lo tanto un poquito más distinta. Nosotros siempre intentamos que nuestras propuestas tengan mensaje. Es como nuestra condición indispensable. Tienen que tener mensaje, tienen que hablar de algo, tienen que ser redondas, tienen que ser muy 360, tiene que estar todo muy conectado. Tanto el material que utilizamos, como los elementos que se bordan, como los colores que se eligen, como la geometría que tiene la pieza, como la propuesta el día 1 con respecto a la propuesta el día 2, porque últimamente además estamos entrando en esa fase de creación a lo grande. Sí, sí. Por lo tanto, para nosotros lo imprescindible es que tenga mensaje. Lo que pasa es que sí que es verdad que te marcas como varias premisas a varios niveles. Es decir, tiene que tener mensaje, pero se tiene que entender muy bien lo que pretende, no debe de ser necesario que se explique, tiene que tener unos parámetros de calidad de bordado excelso, es una de nuestras condiciones indispensables. Nosotros, por ejemplo, nunca vamos a pasar por alto el que todos los elementos del enjaezamiento estén bordados, el utilizar técnicas tradicionales. Eso no te resta para intentar venir a una vertiente mucho más moderna, sino que el hecho de ser tradicional no quiere decir que estés perdiendo ese enfoque, pero sí que es verdad que consideramos que hay que innovar, pero hay que innovar desde la tradición, hay que jugar con esa dualidad. Por lo tanto, digamos que tenemos como varias premisas y que todo eso además tiene que terminar en un producto final que sea atractivo, que sea elegante, que sea bonito, que sea armónico, que cromáticamente tenga sentido, demasiadas cosas. Bueno, hablando de todo, o sea, sabiendo ya un poco cómo abordáis esta manera de trabajar, ¿hay algún año, algún diseño que recuerdes con especial cariño o por algún momento especial que os haya marcado como a vosotros como equipo a la hora de desarrollarlo? Esto es como preguntarle a papá que a qué hijo quieres más, ¿verdad? Es complicado. Es difícil, Sí es difícil. pero bueno, hemos hecho mucho trabajo, trabajos han salido mejor, otros trabajos han salido peor, y sí que es cierto que hay algunos en la retina que te marcan como ciertos momentos. Nosotros recordamos con mucho cariño porque fue como nuestra curva de inflexión la que nos hizo a nosotros creernos que éramos capaces de hacer un enjaezamiento de máximo nivel y a la comunidad caballista también decir, oye, pues estos chicos que vienen de ser muy jóvenes parece ser que están apostando de verdad. Que el Caravaca es conocido como el manto de los toreros, que fue un enjaezamiento que hicimos que versaba precisamente sobre esa temática. Al principio, cuando uno de nuestros compañeros, uno de nuestros integrantes del equipo dijo, ¿y si hacemos un manto relacionado con la tauromaquia? Fue como diciendo, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? Sí, Un un toro poco. que es Sí, sí, negro, sí. que es tan agresivo, y nuestro objetivo era la dulzura, ¿cómo? Sí, pero espérate, vamos a darle vuelta. Y empezamos a darle vuelta, empezamos a construir. Fue un momento en el que nosotros pasamos de construir un tipo de manto mucho más plano, pasamos a hacer un manto mucho más geométrico, un plano mucho más arquitectónico. Algunos miembros de nuestro equipo tienen especial visión para eso. Construimos elementos que nunca habíamos hecho. Y resultó en un enjaezamiento que nos sorprendió a nosotros los primeros. Nos sorprendió y sorprendió al pueblo de Caravaca gratamente, y mucha gente lo recuerda porque fue un manto muy bonito, un manto muy distinto, un manto que nos posicionó, nos ayudó a posicionarnos. Sí que es cierto que no es un manto en los parámetros de calidad que se están haciendo últimamente. Claro, si tú a mí me preguntas ¿cuál ha sido? ¿En qué año fue esto? Eso fue en 2015. Vaya. Eso fue en O sea, 2015, que además coincidió en un momento especial para la peña, porque fue justo un momento en el que se produjo un hecho desafortunado dentro de la peña. Entonces fue un año en el que estábamos especialmente sensibles, dejémoslo guay. ahí, especialmente sensibles. Se hizo un pequeño tributo en ese enjaezamiento a un compañero nuestro que ha sido el motor de esta peña, ha sido el que ha puesto a la peña en el sitio en el que está, por lo tanto le tenemos que estar eternamente agradecidos. De hecho, en momentos de flaqueza en los que hemos decidido muchas veces decir, bueno, va, no seguimos, esto
te cansa, te desgasta, te quita tiempo personal. Muchas veces ha sido es decir, venga, lo tenemos que hacer por él. Así que, bueno, pues ese año se juntaron muchas cosas, por eso tenemos en la retina ese manto con mucho cariño. Nada, yo quería que nos contaras también un poco con más detalle cuál era la narrativa que envolvía el trabajo que presentaste el año pasado y cuáles eran a lo mejor esos detalles que quizás la gente no pudo apreciar, porque, o sea, ya estamos viendo que ha venido Glory también contándonos un montón de cosas de que hay tanto detalle y hay tanto esto por esto, esto por tal, que es imposible, Imposible. que la no lo gente puedes lo escribir en el sepa. momento el día 1 y No, ponerte a leer imposible. porque es que Sí, sería sí, sí, así sí. el libro, No, que Es una son locura. muchas cosas. Es muy bonito. Nosotros muchas veces hemos echado de menos, y perdonadme el impact, hemos echado de menos muchas veces la posibilidad de pararnos con tranquilidad con la gente, porque al final tenemos la suerte de estar participando en la cultura y en la historia y en la tradición de Caravaca. Total. Por lo tanto, el hecho de aportar cultura, el hecho de aportar arte desde nuestra humildad, muchas veces como que nos da pena el no poder contar qué significa para nosotros. Total. Sea mejor o sea peor, al final para nosotros tiene un significado. Yo recuerdo, nos ha pasado en muchas ocasiones, como bien sabéis, cuando pasan las fiestas siempre se exponen los ejercimientos a posteriori. Y hubo un manto muy bonito que salió de nuestro seno más cercano, en el que contábamos una historia, además una historia muy redonda, tanto artísticamente como narrativamente, donde que fue el manto que a nosotros nos lo conocen como el manto de los reyes, que se estaba librando una batalla desde el pecho pretal, esa batalla se iba yendo hacia la parte posterior, en la parte posterior había una manta cristiana, había una manta mora, donde estaban las sultanas que cruzaban transversalmente en riqueza, y entonces en la parte final del caballo, que era la zona de protección, donde estaba el niño leyendo un cuento, porque era que su madre, que era la reina o la sultana, estaban protegiendo al niño, mientras su padre, que estaba en la parte central, que era el pecho, que es la parte inmediatamente anterior que tú ves cuando viene el caballo, estaban librando una batalla que intentamos simbolizar con un tablero de ajedrez. Era nuestra, la gente cuando nosotros, pasada la fiesta, lo contamos y dice, ¿por qué no lo habéis dicho? Claro. Primero porque no hay lugar, ni espacio, ni momento. Y segundo porque también lo que os decía antes, también para nosotros lo bonito del arte es que cada uno tenga su interpretación. Sí, 100%. Y para nosotros tienen que tener un mensaje. Claro, quizá cuando entiendes el mensaje es como que la obra te gusta más. Pero sí que es cierto que tampoco queremos condicionar a la gente cuando ve una propuesta, porque al final no deja de ser una propuesta igual de válida que la demás. Eso nos llevó el año pasado a intentar hacer algo distinto. Al final, la expresión artística que suponen los caballos del vino está cambiando con el tiempo. Sí. Al igual que ha pasado con muchas corrientes pictóricas. Ahora los caballos del vino están en esa mezcla entre la geometría, el color y la puesta en escena. Se necesita una puesta en escena, se necesita evocar una sensación. Cuando ese paradigma se puso encima de la mesa, precedido por otras peñas que no hemos sido nosotros, que han abierto un poco ese melón, pues a nosotros dijimos, tenemos que intentar hacer algo así, intentando mantener nuestra seña de identidad, intentando ser elegantes, ser muy delicados con el bordado, ser muy tradicionales con la manera en la que se pone. Por eso el año pasado nuestra propuesta, que surgió un poco de rebote, como surge en la mayoría de estas propuestas, de hecho voy a contar una anécdota, surgió viendo la coronación del rey de Inglaterra. Qué fuerte. Carlos de Inglaterra. Estábamos en casa viendo la coronación y fue como un momento de confidencia con mi mujer, nos quedamos los dos mirándonos, miramos la tele, nos volvemos a mirar y dijimos, ¿y si hacemos una corona? Qué fuerte, qué guay saberlo. Y en ese momento, ¿pero cómo lo hacemos? Bueno, stop, empecemos. Sí. Y ahí empezó el proceso de creación. Si recordáis, la coronación fue a finales de mayo, mediados de mayo. Sí. De hecho, la primera propuesta, que luego cuando nos reunimos el equipo por primera vez para contarle, oye, si intentamos hacer esto, se hizo con los mantos expuestos todavía en la calle Mayor, donde se exponían. Y utilicé en este caso con mis compañeros un caballo de estos de cartón pluma para intentar conceptualizar cómo debería de quedar en el caballo la descomposición de piezas que tenía que tener el día 1 para que pareciese una corona. Madre mía, es que... Entonces el caballo el proceso fue a la inversa, fue un proceso, como podéis imaginar, extenuante, porque lo primero que hubo que hacer es decir, vale, ¿qué queremos hacer el día 1? Una corona. ¿Cómo? Tamaño real. Vale. ¿Cómo podemos transicionar eso hasta un caballo del vino? Porque evidentemente estamos vistiendo un animal y el objetivo número 1 es enjaezar a un animal, es vestir un animal, es engalanarlo. Él tiene que ir bien vestido. De nada vale hacer una propuesta artística que luego se la tengas que tirar a un caballo y caiga de cualquier manera. Sí. Por lo tanto, el reto era conseguir precisamente eso, conseguir una corona el día 1 que vistiese un animal el día 2. Claro,
Al principio parecía imposible. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a base de mucha papiroflexia. Nos tiramos varios meses Claro. a base de maquetas pequeñitas. De hecho, todavía la tengo en mi casa, una maqueta de la corona de cómo quedó la exposición pequeñita. Y a partir de esa la desmontábamos, construíamos, pensábamos. Fue un proceso en el que muchas cabezas estuvimos intentando ahí. Nuestro diseñador, Juanmi, fue una de las piezas clave en la concepción de la idea, porque al final nosotros teníamos más o menos claro, pero al final Claro, él fue la ejecución la final, forma. Total. él la hizo grande. Yo muchas veces, hablando con él, somos como muy simbióticos en ese sentido, porque él aceptó de muy buen grado la propuesta, pero no solo la aceptó, sino que la hizo grande. La hizo mucho mejor de lo que nosotros nos imaginábamos. Qué fuerte. Entonces, claro, ya era intentar ese equilibrio geométrico. Nos pasamos todo el verano doblando papeles, no lo podéis imaginar. O sea, de hecho, antes de siempre lo típico, ¿no? Vacaciones de verano, que te vas a la playa. Yo me acuerdo que el día antes de irnos a la playa de vacaciones con la familia, nos bajamos con las mantas hechas en trozos de papel a ponérselas al caballo Madre para ver mía. si encajaban, se las quitábamos, hacíamos la formita para ver si hacían corona, cómo la desglosaba. Fue un Tetris. Fue un Tetris. Claro, claro. La manera incluso de montarlo fue totalmente novedosa para nosotros, porque nosotros tuvimos que montar el manto el día 1 por la noche después de la exposición, porque iba Madre todas las mía, piezas claro. Que sueltas. claro, eso también es otro punto. Aparte claro. de esfuerzo, es que ya no es unas piezas que todo el mundo sabe como las piezas de cada manto, ya es desglosarlo aún más. Claro, entonces hubo que primero, lo que te decía, conceptualizar la corona, volumétricamente un objeto tridimensional que tiene que transicionar hasta vestir, enjaezar a un animal, pero es que además tuvimos que darle forma a ese proceso en el que nosotros tenemos que ser capaces de pasar de las 9 de la noche del día 1 a las 7 de la mañana del día 2 de una corona a una pieza. Ya. Con bases preparadas, con sistemas de montaje nuevos, con anclajes distintos, algo que no habíamos utilizado nunca, lo cual nos complicó todavía mucho más el proceso. Y todo eso a la vez intentando conceptualizar que todo tuviese Claro. sentido, que todo tuviese armonía, todo muy pensado, todo muy milimetrado, cada piedra buscada, o sea, incluso el año pasado ya nos pusimos tan exquisitos en ese sentido, porque queríamos que el producto final fuese lo mejor posible, que muchas veces restringíamos la parte del diseño hasta tener claro qué tipo de piedra, qué tipo de canutillo, qué tipo de engarce, qué tipo de material poníamos en cada sitio, para que fuera todo ad hoc, todo a medida, todo milimetrado. Claro, eso nos hizo que fuese especialmente duro. Y ya te digo, pues bueno, el día 1 terminamos pues directos de la exposición a vestir al caballo, nos tiramos toda la noche Es montando. que Muy es que es muy fuerte, muy fuerte todo fuerte. esto, ¿ves? Y son los típicos detalles Sí, que no sabemos que que tú están. lo ves todo muy espectacular, pero se Sí. vamos, no se te pasa ni por la cabeza. Total, total. O sea, que bien que hayas venido, que nos lo hayas Que nos contado, que puedas sepamos contar. el Sí. trasfondo, desde luego. Luego, yo también te quería preguntar cómo crees que ha ido evolucionando el mundo del enjaezamiento a lo largo de los años y cómo crees que va a evolucionar. Porque ya estamos viendo todos los años, pues eso, que cada vez se apuesta más por ejemplo, el momento de la presentación, el día 1, que ya es casi una experiencia ir a ver toda esa presentación. Todos los años, todo va evolucionando a más, pero yo intuyo que llegará un momento en el que ya no se pueda. Es verdad que la imaginación no tiene límites, pero tiene que llegar un momento en el que, no sé, ¿cómo ves tú este momento de evolución? Bueno, yo creo que casi como cualquier corriente artística, es decir, al final si intentamos ver los caballos del vino, ¿por qué no? Como una corriente artística, bueno, es casi como un proceso en el que se van coqueteando con distintas, como bien decía, además no puedo estar más de acuerdo, la propuesta del día 1 es una experiencia. Total. De hecho, creo que eso ha hecho mayor la experiencia de los caballos del vino desde el punto de vista del enjaezamiento, porque da una oportunidad. El hecho de tener durante todo el día, de la mañana del día 1 y la tarde del día 1 y la noche del día 1, la posibilidad de vivir una experiencia distinta que hace que valore el enjaezamiento desde otra manera, que obligue a los peñistas a hacer otro planteamiento distinto, creo que enriquece el proceso. Siempre y cuando no se pierda de vista la mañana del día 2. Es decir, Claro. nosotros siempre hemos sido partidarios de dar espectáculo, porque esto es un espectáculo, es una fiesta. Siempre hemos sido partidarios de dar espectáculo, hemos sido partidarios de hacer la mañana del día 1 una mañana de enjaezamiento bonita y emocionante, pero sin perder de vista que el día 2 el verdadero protagonista es el caballo vestido.
Total. Entonces, siempre y cuando eso se respete, siempre y cuando no nos vayamos a otros derroteros distintos, nosotros particularmente somos muy partidarios de dar espectáculo el día uno, porque es bonito, porque es una experiencia sensorial, Sí. porque además las exposiciones cada vez son más atractivas en cuanto a tonalidades, músicas, te sumerge en una atmósfera. Al final, cuando tú vas a disfrutar de una propuesta artística, cuanto más te sumerjas en la historia, cuanto más te sumerjas en el mensaje, es como que te cala más. Por lo tanto, es una 100%. ¿Y hasta dónde va a llegar? Pues yo creo que llegará hasta donde los caballos del vino quieran. Es decir, yo creo que no hay techo en ese sentido, porque iremos explorando, o se irán explorando, los que continúen con esto, irán explorando nuevos horizontes y nuevas posibilidades, y al final nadie nos iba a decir hace, ¿qué te digo yo?, 10 años, que las propuestas que se están haciendo ahora, por lo tanto no sabemos las propuestas que habrán dentro de 10 años. Por ahí, por lo que dices de toda la riqueza que hay y el potencial que tenemos en estos trabajos, ¿no? Pues, ¿tú crees que pueden llegar a tener vida estos trabajos fuera de Caravaca? Como propuesta artística tienen sentido donde vaya, porque es un espectáculo. O sea, de hecho, la gente nuestra proyección, gracias a nuestro nombramiento en la UNESCO, nuestra proyección internacional está cambiando, y la gente cuando ve o cuando puede disfrutar en primera persona lo que se hace en el enjaezamiento, se quedan asombrados. Pero sí que es verdad que es como una dicotomía, ¿no? Entre qué espectacular, qué propuesta única en el mundo, somos únicos en ese sentido, Sí. pero al final, por otro lado, somos un pueblo pequeñito, donde al final la verdadera esencia, la verdadera locura, vamos a llamarlo así, porque es una cosa súper, súper pasional, 100%. solo se entiende aquí. Entonces, por eso te digo, ¿tiene sentido fuera? ¿Se podría proyectar? ¿Se podrían hacer caballos del vino en otro sitio? Evidentemente no. Evidentemente no, porque hay una parte de pasión, de cultura, de herencia, que los que estamos un poco metidos en esto la hemos ido viviendo de una manera o de otra, pero la hemos heredado y no tendría sentido proyectarla en otro sitio. Que se pueda consultar, disfrutar en cualquier sitio del mundo, evidentemente. Tenemos la suerte de generar una propuesta artística única. Pues nada, ya para ir terminando, vamos a ponerte una pregunta bastante complicada porque cuesta mucho contestarla y se lo hemos hecho antes a Glory Sí. parecida y la pobre no sabía muy bien qué decirnos. ¿Cómo describirías tú formar parte del mundo del enjaezamiento de los caballos del vino en pocas palabras? Te iba a decir una, pero sé Pero que pocas. una va a ser muy Mejor. imposible. Entonces Y yo que me dame enrollo como una pocas. persiana. Pasión. Pasión, pero eso Es pasión, porque al final no hay una justificación. Yo creo que el único motor que nos mueve a todos es la pasión. 100%. En esta fiesta es la pasión, porque al final... Y además es el nexo de unión entre todas las partes de la fiesta. Es decir, no solo el enjaezamiento, la carrera, los moros, los cristianos, etcétera, etcétera. Todo se mueve por pasión, porque al final lo haces desinteresadamente, quitándote tu tiempo, quitándote otras cosas, en muchas ocasiones cogiendo berrinche y disgusto, por lo menos en la parte que a nosotros nos concierne, pero es por pasión, es por amistad, muchas veces por amistad, muchas veces por esa unión fraternal que se hace gracias a la fiesta. Qué guay, qué guay. Sí. Pues con esto nos quedamos, pero bueno. Como has contado antes, también están cuando las noticias buenas y las malas, ¿no? El quedarte contento o descontento. ¿Cómo vivisteis, pues vosotros un poco el año pasado? Nos lo has contado un poco ya, pero el ver cómo podéis levantaros, el no quedaros con lo malo y poder seguir. ¿Cómo lo hacéis? Este año ha sido especialmente complicado. Por eso. Ha sido especialmente complicado porque, bueno, fue una situación sin precedentes lo que pasó el año pasado. No te voy a negar que hubieron momentos de flaqueza, ganas de decir, bueno, mira, tanta dedicación, tanto tiempo invertido, tanto... Y al final, sí que es cierto que al final, aquí hay como otra vez como echar en la balanza a él. Esto lo hago porque quiero aportar, porque quiero sumar, porque quiero hacer grande el festejo, porque tengo la oportunidad de expresarme para bien o para mal. Pero claro, cuando llevas tanto tiempo expresándote, dices, ostras, quizá también me apetece llegar a estar en la puntita de la lanza y llegar a alcanzar ese primer puesto, porque digamos que es como el reconocimiento final. Sí. El año pasado nosotros vivimos una experiencia sin igual, porque tuvimos la suerte de ir en volandas prácticamente 36 horas.
nosotros desde el momento en el que se abrió la exposición hasta el momento en el que se nos dijo que éramos el cuarto clasificado, nosotros vivimos una experiencia que no habíamos vivido nunca porque todo el mundo nos agasajaba, todo el mundo nos daba la enhorabuena, todo el mundo le gustó nuestra propuesta, sin desmerecer a nadie, pero era una experiencia que no habíamos vivido tan intensamente. En otras ocasiones habíamos coqueteado con esa posibilidad, pero lo del año pasado fue una cosa aplastante. Por lo tanto, esa parte de la experiencia no la llevamos nosotros, esa no nos la puede quitar nadie. Esa sensación de que te une más como peña hace que no solo los 10, 12 que estamos en el equipo, sino los 500 que hay detrás, lo sientan como suyo, lo vivan como suyo. Nosotros ese momento de abrir la exposición y que la gente llorara. O sea, esa es la gente de tu propia peña. Hubo gente fuera de la peña que también, pero cuando tú veías gente de tu peña que ha confiado en ti para hacer una propuesta, que ha confiado en ti en algo tan importante como el enjaezamiento de una peña que se postula a ganar, y que sin explicarle nada, sin ver nada, respetando el proceso, siendo muy pulcro, su respuesta fuese llorar de emoción, eso fue un gran premio. Total, para el mejor premio. Para nosotros fue un premio sideral, nuestras familias. Al final, por eso te decía, pasión y fraternidad. ¿Por qué? Porque nuestras familias forman parte de este proceso. Para que nosotros podamos estar involucrados en algo tan tedioso, necesitamos respaldo de nuestras familias, respaldo de nuestros amigos. Entonces, el ver que en ese momento esa comunión entre tus amigos, tus peñistas, tus socios, tus padres, tus tíos, tus abuelos, esa comunión que sufrimos todos, rodeada de emoción, porque era llorar y abrazarnos y sentirte que habías conseguido lo que querías, que era tocarle la patatita a la gente. Que la gente dijera, ostras, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis alcanzado? Entonces, eso para nosotros fue el mejor premio. Claro. Pero claro, lo que te decía, es el mejor premio, pero que una vez llegado a ese punto en el que has conseguido emocionar, has conseguido transmitir, te falta lo que te falta. Entonces hubo un momento en el que, bueno, que no sabíamos muy bien qué hacer, teníamos pocas ganas, teníamos poco aliento, pero bueno, motivados por lo que te decía antes, por esa deuda eterna que tenemos que conseguir dársela en algún momento, por esa oportunidad que se nos ha abierto de volver a demostrar que lo que hacemos lo hacemos por compasión, lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque intentamos aportar un punto de visión distinto y intentamos engalanar desde la artesanía, desde la calidad y desde ese valor tradicional, pues dijimos, venga, vamos a intentarlo. Claro, eso nos ha llevado a entrar en un horizonte en el que nuestros propios umbrales de exigencia, después de lo del año pasado, son altísimos. Y creo que los umbrales de exigencia de la gente con respecto a nosotros también han cambiado. La gente después de la propuesta del año pasado dice, venga, si hicisteis eso, a ver qué hacéis este año. Sí. Claro. Y bueno, no quiero hacer spoiler, pero creo que vamos a estar a la altura. Creo que la propuesta de este año también es una propuesta muy salvaje, seguro que sí. Una puesta en escena, una puesta en escena tremenda. No ha volvido a pasar algo parecido a lo que pasó el año pasado, pero de verdad eso vamos a poder hacerlo. Y bueno, hasta aquí puedo leer. Bueno, ya está genial, muy está alto, genial. ya estáis muy alto. Sí, está muy alto. Pues con esto nos qué quedamos, Jesús, qué fuerte, qué guay, ¿ves? Otra vez más, ha sido súper interesante como conocer de verdad como todo el mundo, sobre todo dentro de una peña. Una peña. O sea que mil gracias por Muchas venir. Gracias a vosotros, porque Gracias. la iniciativa es preciosa. Estáis consiguiendo dar voz a partes que quizá no se conocen en profundidad para la inmensa mayoría de Caravaca, por lo tanto, gracias. Cuando se me planteó la oportunidad no me lo pensé porque es un detallazo por vuestra parte intentar darle voz y salida a nuestra... el vuestro que lo contéis todo. de venir a contarlo. Así que nada, gracias a vosotros. Bueno, y así llegamos al final de esta temporada de Detrás del Desfile, que ha sido otro año más, un viaje lleno de emociones, de historias que verdaderamente nos han conmovido y aprendizajes que nos llevamos en el corazón. Laura, después de tanta conversación, tanta anécdota, tanto esfuerzo compartido por toda esta gente que ha venido a contarnos, ¿cómo te sientes cerrando este capítulo? Pues es que ahora mismo estoy con una mezcla de muchísima gratitud y muchísima nostalgia, el momento tristeza también, de que esto acaba, pero con ganas de ver todo esto en la calle. Va a ser, estoy seguro de que va a ser alucinante, o sea, es que al final para nosotras todo esto ha sido mucho más que hacer un podcast, o sea, ha sido un espacio para dar voz a la gente que verdaderamente trabaja con pasión, para recordar también la importancia que tienen nuestras raíces y para emocionarnos juntos con cada historia que han venido a contarnos. Por eso queremos dedicar un poco este momento a agradecer de corazón
a todo el mundo que ha hecho posible este proyecto un año más. Sí, en primer lugar pues queremos agradecer desde nuestro corazón al ayuntamiento Total. por confiar en nosotros, ¿no? Por darnos este espacio donde estamos grabando, por querer hacer realidad pues, esta iniciativa. También pues, en especial mencionar a Joaquín y a Mercedes, que fueron los que han estado lado a lado en cada paso que hemos dado y al final han creído en este espacio para poder contar lo que queríamos contar. Totalmente. También, obviamente, tenemos que agradecer a nuestro equipo técnico que está ayudando, se ha tragado Madre entrevista mía. con entrevista, súper profesionales y nos Sí. han ayudado a hacer esto algo todavía más grande y más bonito. Y obviamente, pues también a todos nuestros invitados. Por supuesto, porque se han abierto con nosotros, han abierto sus corazones, han estado contando todas sus vivencias que sin vosotros pues este viaje es que no hubiera sido posible, no hubiera tenido sentido. Y nos han inspirado, nos han enseñado absolutamente todos los entresijos, que eso es lo que nos gusta a nosotros también. Exactamente. Y también nos han ayudado a recordar la grandeza de esta festejo. fiesta y de este arte que hay. 100%. Pero yo sobre todo también le quiero dar las gracias a todo el mundo que nos haya escuchado, a toda la gente que nos para por la calle, que nos dice que le gusta mucho esta iniciativa, que nos da como fuerza y motivación para seguir en un año que al final era también un poco complicado tanto para ti como para mí este año poder hacer esto, y que la gente te lo ponga tan fácil es un lujo y tenemos que estar verdaderamente agradecidos. Así que vosotros sois el motor del proyecto y sois lo que nos dais las ganas para seguir adelante año tras año. También antes de despedirnos queremos dirigirnos especialmente a los jóvenes, a los más jóvenes. O sea, tenemos un deber y una responsabilidad también con esto. No podemos dejar pues, el legado que hemos heredado todos, que se vaya en el tiempo al final. Total. Es que nos toca seguir adelante y aprender de los que han estado antes. Y han dejado muchísimo esfuerzo, nos han dejado una visión que también tenemos que pues, seguirla. Tenemos que seguirla porque nuestra cultura, nuestras tradiciones, todo el arte Tenemos pues, tiene que perdurar. Tenemos que formar parte de la historia y no ser meramente espectadores, y eso simplemente lo conseguimos apoyándonos en toda esta gente que viene a hablar con nosotros, gente más mayor, gente más pequeña, Efectivamente. pero desde luego Y escucharlos que con el indagando. corazón. Sí. Así que nada, escuchar este episodio significa que ya estamos a las puertas de nuestras fiestas. La emoción ya se siente en el aire, que muy pronto están todas las calles engalanadas y están fuera los trabajos que han sido fruto de tantos y tantos meses de trabajo con tanto esfuerzo y tanta dedicación. Sí. Detrás de cada traje, cada música, cada acto, hay un esfuerzo inmenso que merece ser valorado. Así que, pues nada, esto no es un adiós. No es un adiós, es un hasta pronto. No nos queremos ir, pero bueno, ya toca despedirnos pues, con el corazón lleno de ilusión y de emoción de poder querer contar, de poder contar todavía más. Entonces, pues nada, hasta la próxima temporada de Detrás del Desfile, si ocurre. Si ocurre, ocurrirá. Y ocurrirá. Pensar que ocurrirá. Que la magia, que la tradición, que toda la emoción, pues al final, que nos acompaña a nosotros, también nos acompaña a vosotros. Y nada. Muchas gracias. Muchas gracias por todo.